Padre, sea tu misericordia sobre nuestras vidas. Acuérdate en el glorioso nombre de Jesús de esta tu iglesia y bendice a todos cuantos nos escuchan, a todos los amigos que están allí, Señor, todos los amigos que han estado muy pendientes en esta mañana. Gracias te doy, Padre, por la vida de Nasli, por la vida de Jesse, por la vida de Blanca y su familia, Genis allí que está también con Nasli. Señor, la vida de estos hermanos que se están conectando, cada uno desde la comodidad de su hogar, Señor. Juntos nos ponemos de acuerdo para que tú te acuerdes de tu fidelidad, Padre. Y en especial te acuerdes de aquellos que sufren, Señor. De aquellos, Dios, que están padeciendo y que sus corazones, Señor, están entristecidos por diversas calamidades, Dios soberano. Tú eres un Dios compasivo, acuérdate de ellos. Oh, gracias, Señor. Señor bendito, para siempre seas tú, Señor. En el glorioso nombre de Jesús, nuestra gran fortaleza viene de ti. Amén, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo también a ustedes. Pueden retransmitir desde sus cuentas de Facebook esta transmisión en vivo que estamos realizando a través de Zoom. Ustedes puedan en esta mañana también compartir con sus familiares este precioso tema que vamos a estar enseñando en esta mañana, suplicando a Dios por su misericordia. Muchas personas en este tiempo sufren, muchas personas en este tiempo están padeciendo, muchas personas en este tiempo también se han rebelado contra Dios, pero estas mismas personas necesitan de la misericordia del Señor. Así que vamos a estar rogando a Dios que Él nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría y nos guíe por medio de ese Espíritu Santo para que podamos comprender este tema en esta mañana, que sea Él mismo hablándonos a través de su palabra. Así que le invito a que busque su Biblia, le invito a que tome su Biblia y pueda usted abrirla en el libro de Números, capítulo 14. Número capítulo 14. Bien, ya saben, pueden compartir con los hermanos. Algunos no se han podido conectar por el Zoom. No se preocupen, no vamos a tener problemas con la transmisión de Zoom, no se va a cortar. Y hay otros que se han estado conectando por la transmisión en vivo de Facebook. Siempre había estado en mi corazón la inquietud de poder unir a la iglesia, que en la escuela dominical pudiéramos interactuar y que no solamente sean los martes, sino que también los domingos a través del Zoom podamos estar conectados. Pero también entiendo que hay muchos hermanos que no tienen Zoom y pueden vernos a través del Facebook. Y eso es lo que enseña la Biblia. Yo particularmente creo que si hay la posibilidad de conectarse a través de este medio, poder la iglesia interactuar, hacerlo, porque es necesario que como iglesia hagamos coinonía, que podamos entre todos acercarnos, hablar el uno con el otro, y no solamente que sea el pastor que esté en su casa diciendo un sermón a muchas personas que lo están viendo. No, yo creo que la iglesia es esto, donde todos podemos a una conectarnos, donde todos podemos interactuar y donde todos podemos estar cerca a través de este medio. Que el Señor pueda ayudarnos cada día a estar más cerca, que el Señor nos pueda ayudar a estar cada día más cerca, ¿verdad? De acuerdo a las herramientas tecnológicas que nos haya Él provisto, que tengamos a la mano. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con la lectura del libro, el libro de Números.
el capítulo 14. Y les pido que vean en sus Biblias el capítulo 17. Vamos a tener una lectura hasta el versículo 20. Número capítulo 10, capítulo 14, versículos 17 al 20. Recuerden que hoy estaremos hablando acerca de suplicar a Dios por su misericordia. Esta enseñanza tiene un propósito, tiene un fin. Y el fin es que nosotros apelemos a la misericordia de Dios para que nosotros también podamos ser imitadores de ese Dios que es misericordioso con nosotros. La Biblia enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a aplicar la misericordia? La vamos a aplicar con nuestro prójimo. Y ahí la importancia de que podamos conocer cada día a nuestro Dios que es misericordioso. Bien, entonces estamos en Números capítulo 14, versículo 17. Y ahora te ruego que sea magnificado tu poder como tú lo has declarado. El Señor es lento para airarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja de los padres sobre los hijos, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Conforme a la grandeza de tu amor, perdona la iniquidad de este pueblo, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Entonces, hasta allí. Sí. Bien. Hasta el 20. Entonces el Señor dijo, conforme a tu pedido lo he perdonado. Amén. Bien, mis hermanos. Este relato es muy interesante. Allí la pastora leyó en la Reina Valera, en la versión Reina Valera del 2000. En la Reina Valera de 1960 se dice de la siguiente manera: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Entonces dijo el Señor, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Qué interesante narrativa encontramos en este texto bíblico. Muy importante que a manera de introducción pensemos en este relato o narrativa que nos enseña dos principios que debemos practicar como cristianos nacidos de nuevo que somos. Y proceder con misericordia es una de ellas. Y el interceder para que Dios se acuerde de su misericordia es la otra. Eso es lo que nos enseña este texto tan interesante. Nos muestra que Dios puede obrar en misericordia, pero que también podemos nosotros rogar a Dios para que la tenga. El mayor de los actos de misericordia registrados en las Escrituras es Dios enviándonos a su Hijo para que este mundo se pudiera reconciliar con Él. Pablo enseña en la segunda carta a los Corintios, para los que están tomando notas. La segunda carta a los Corintios
En el capítulo 5, el versículo 19, enseña lo siguiente: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a este mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Hoy aprenderemos este maravilloso principio para que lo tengamos presente y no nos olvidemos de que Dios actúa de esa manera con nosotros. Cuando éramos sus enemigos, Él procedió con misericordia. Romanos capítulo 5, versículos 10 al 12 nos enseña que anteriormente éramos enemigos de Dios, estábamos distanciados de Él, y Él obró en misericordia para reconciliarnos consigo mismo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Amén. ¿Notan cómo el Señor actuó en misericordia cuando éramos sus enemigos? Veamos un poco el contexto del texto que acabamos de leer en Números. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Por qué tiene que interceder Moisés para que Dios obrara misericordia con el pueblo de Israel? Había llegado el tiempo en el cual Dios diera cumplimiento a la promesa que le había hecho a Abraham y luego a Isaac, y esa misma promesa había pasado a Jacob, y luego Dios se la reveló a Israel. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo al pueblo de Israel que tuvieran misericordia, Dios le dijo al pueblo de Israel que fueran a conquistar la tierra que él le había prometido a Abraham su padre. Entonces ellos debían hacer esto, y Moisés les organizó 12 hombres, también dice ahí la escritura, que fueran a reconocer la tierra para que trajeran un informe. Eso lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 13 de Números, desde el versículo 1 al versículo 27. Cómo Dios le dijo a su pueblo que fuera a reconocer la tierra que Él les había prometido a sus antepasados. Así que encontramos que Moisés organiza a la gente, organiza a 12 hombres para que fueran a reconocer esa tierra. Ahora, cuando ellos traen el informe, el pueblo menospreció la bendición que Dios les había dado. Ustedes saben cuánto tiempo duraron estos hombres reconociendo la tierra. 40 días, una cuarentena, buscando todos los lugares que Dios les había prometido. Y sucede lo siguiente, que cuando Dios les muestra a estos hombres cómo era la tierra, ellos reconocen. Ustedes lo pueden ver allí en el capítulo 14, en el capítulo 13, versículos 31 al 33. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver desde el versículo 31 al 33 del capítulo 13 de Números. Ustedes ven que la gente empezó a quejarse, aunque en los versículos anteriores nos muestra que ellos reconocieron que esa era la tierra que fluía leche y miel, que era una tierra bendecida. Mas sin embargo, muestran las escrituras que a pesar de ver la bendición que Dios les tenía preparada, la menospreciaron. Así que el pueblo, al menospreciar la bendición de Dios que Dios les había dado, terminaron por desear mejor la esclavitud nuevamente
al pensar que regresar a Egipto sería lo mejor. Quizás nosotros en este tiempo podamos pensar un poco en esto. Después de todo este tiempo que llevamos, ¿será que en algún momento es posible que estemos menospreciando la bendición que Dios nos ha dado? ¿O estamos actuando como Josué y como Caleb, que ven la bendición como una oportunidad para ver la manifestación de la mano poderosa de Dios? En el capítulo 14, versículos 1 al 3, muestra que el pueblo deseaba morirse y prefería la esclavitud antes que ir a tomar posesión de la bendición que Dios les había dado. La consecuencia de menospreciar y de actuar con incredulidad en este desafortunado episodio, cargado de gran incredulidad o falta de fe para creer a las promesas de Dios, él hizo que en su corazón hubiera el deseo de destruir al pueblo de Israel por su incredulidad y egoísmo. Capítulo 14, versículos 11 y 13. Solo dos hombres en todo este contexto que estamos mirando, todo este contexto histórico que estamos mirando, pudieron actuar con fe, y ellos sí que fueron librados de tal desgracia y pudieron poseer la bendición que Dios les había prometido 40 años después de esto que sucedió. Ante todo lo relatado, mis hermanos, Dios estuvo dispuesto a destruir a los que, habiendo visto su mano poderosa, voluntariamente se negaron a creer que Él podía entregarles esa tierra que les había prometido. Teniendo en cuenta ya este contexto histórico y sabiendo por qué Dios se había enojado con su pueblo, enfoquémonos en nuestra lectura del capítulo 14, versículos 17 al 20. Recordando a Dios tener misericordia de nosotros y de los demás. Allí en el capítulo 14, versículo 17 al 19, Dios se enojó y preguntó con mucho enojo: ¿hasta cuándo me desdeñará ese pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que les he hecho en medio de ellos? Les heriré con pestilencia y los desalojaré. Esa era la intención de Dios a causa de la incredulidad del pueblo de Israel. Quería matarlos en el acto, pero Moisés oró. Pero si tú destruyes a este pueblo, las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo: el Señor es lento para la ira y abrumadoramente grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la transgresión. Perdona, te ruego, la iniquidad de ese pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde que salió de Egipto hasta aquí. Moisés no solo le pidió a Dios, Moisés no solo le dijo a Dios cuán mala impresión daría la aniquilación de ese pueblo, sino que también le recordó que, de hecho, ya había perdonado a los obstinados y dudosos israelitas muchas veces. ¿Por qué destruirlos en ese punto, después de haber pasado tanto tiempo con ellos y de haberlos llevado tan lejos? Así que nosotros encontramos aquí un hombre que es prototipo de Cristo. Dios le había dado a Moisés, le había hecho una oferta a Moisés. Dios le dijo en ese momento a Moisés: quítate de en medio de ellos, los voy a destruir,
y a ti te prometo que te voy a poner sobre una nación más grande y poderosa y fuerte que esta. Y Moisés rechazó esa oferta. Y allí, en ese mismo instante, Moisés está siendo un prototipo de Cristo, porque de la misma manera Dios quería hacer con nosotros. Moisés simplemente se pone como un intercesor entre Dios y aquellos que se habían rebelado contra él. En la Biblia, cada acto de misericordia mostrado se enfoca no solamente en quien se lo merece, sino también en aquellos que no. También es manifestada. En segundo lugar, si bien es cierto que Dios no da por inocente al culpable, también sabe tener misericordia de aquellos que no lo merecen. En tercer lugar, en el Nuevo Testamento, Jesús llamó verdaderamente felices a los misericordiosos, porque a ellos también Dios les hará misericordia. Y eso usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. El capítulo 5, versículo 7, el Señor Jesús dijo bienaventurado, es decir, verdaderamente feliz, verdaderamente dichoso o dichosa, verdaderamente bendecido o bendecida son los misericordiosos. Dice, porque ellos también alcanzarán misericordia. Así que encontramos en este texto una enseñanza hermosísima, mis hermanos. Una enseñanza que nos permite reflexionar en estos tiempos tan difíciles. Un ejemplo o ejemplos que encontramos en la Biblia de ser misericordiosos no solamente es este que acabamos de leer en el relato que encontramos en Número capítulo 14, sino que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos ilustró dos parábolas muy interesantes que revelan el carácter compasivo y misericordioso de Dios para con los demás. Observe entonces lo que enseña la palabra en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. En Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, encontramos la parábola del buen samaritano, aquel hombre que iba subiendo de camino a Jerusalén y en el camino unos ladrones lo golpearon y lo dejaron casi muerto, tirado allí, en el piso. Pasó un sacerdote y lo ignoró. Pasó un levita y lo ignoró. Porque esa es la actitud de los religiosos. El religioso suele ser inmisericordia. El religioso suele ser poco compasivo. Pero subiendo un hombre, y este era samaritano, dijo el Señor Jesús, lo tomó, lo subió a su cabalgadura, le limpió las heridas y lo llevó a un lugar donde lo cuidara. Y allí pagó para que pudieran cuidar de esta persona. Entonces, ¿cuál es la reflexión de la parábola del buen samaritano? ¿Quién fue el prójimo del hombre necesitado? La respuesta está en el versículo 37. El que usó de misericordia con el necesitado. Este samaritano, este hombre que incluso era menospreciado por la religión judía, se mostró misericordioso con aquel que estaba postrado y abundantemente necesitado, estaba herido. Proveer ayuda a los necesitados en este tiempo es actuar con misericordia. Ser paciente con aquellos que son difíciles de sobrellevar en este tiempo de cuarentena es un acto de misericordia. Ayudar con aquellos que están necesitados y que necesitan alimentos es un buen acto de misericordia. Y usted puede también mostrar esos actos de misericordia con los que están necesitados, así como lo muestra la palabra del buen samaritano.
Pero en segunda instancia, no solamente podemos mostrar misericordia o dar misericordia o mostrar la misericordia a aquellos que están necesitados, sino que también la misericordia se le debe de conceder o se le debe de dar a aquellos que han pecado contra nosotros, aquellos que nos han menospreciado, aquellos que en su ignorancia por su pecado nos han fallado o han pecado contra nosotros. Otro ejemplo de misericordia nos lo muestra Lucas. En el capítulo 10, ahí hay otra parábola que a mí me fascina. Yo creo que uno de los versículos que a mí más me fascina de las Escrituras es este, porque es el versículo que devela a Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Es la parábola del Hijo pródigo, la parábola del Hijo pródigo, allí en Lucas capítulo 10. Ahí en Lucas capítulo 10. Perdón, en Lucas capítulo 10 estaba la parábola del buen samaritano, perdón. Ajá. Se me perdió la anotación de la parábola del hijo pródigo. 15:11. Eso, mi hermana querida. 15:11. Gracias. Bien. En la parábola del hijo pródigo, capítulo 15, versículo 11, acá tenía una nota equivocada, encontramos esta hermosa parábola. ¿Y por qué les digo que para mí, bueno, entre gusto y gusto no hay disgusto, pero en este sentido, para mí está aquí el versículo que revela a Dios en su máxima expresión de amor. Habla acerca de un hombre que pidió a su padre la herencia para independizarse. Este hombre pecó contra su papá, ¿verdad? Porque su papá no había muerto, él se fue de la casa de su padre en muy malos términos, Así que vagó por el mundo, se desvió del camino, se entregó a las pasiones de este mundo, a la fornicación, al adulterio, al juego, se entregó a todo aquello que este mundo puede ofrecer. El dinero fácil, gastar el dinero en placer. Lo que no contó este muchacho, falto de sabiduría, es que el dinero mal administrado se acaba por mucho que uno tenga. Al final empezó a tener momentos muy complicados. Trabajó de jornalero e incluso comía de la comida que le echaban a los cerdos. Este hombre recapacita y reconoce que había pecado contra su padre. Y este hombre vuelve a la casa de su padre. Y al regresar a la casa del padre, cuando estaba cerca de la casa, el versículo 20 nos muestra lo más hermoso de la manera en que actúa nuestro Dios y nos enseña. Levantándose este muchacho vino a la casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. ¿Y qué le sucedió al padre? Observe el versículo 20. ¿Está viendo lo que le sucedió al padre cuando vio al hijo que se había descarriado? ¿Qué experimentó el padre ante el hijo que se había descarriado? Dice el texto del versículo 20, el padre fue movido a misericordia y corrió
y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Así actúa Dios con nosotros, con misericordia. Ese Dios en el que nosotros hemos creído es ese el que Jesús nos reveló a través de la parábola del hijo pródigo. Muchos de las personas que nos están escuchando en esta mañana a través del Facebook o a través de la plataforma de Zoom, algunos se sienten distantes, alejados de Dios. Algunos por su pecado, la Biblia dice que el pecado hace división entre Dios y nosotros y por eso nos alejamos de Él. Déjame decirte que hoy te muestro un Dios que es compasivo y misericordioso, que está esperando por ti allí en su casa. Ese Dios misericordioso y compasivo está esperándote a que como ese joven que malgastó todo lo que tenía y se había alejado de su padre, el padre siempre lo estuvo esperando. Quizás hoy te has sentido alejado, alejada de Dios. Quizás no sientes que tienes la misma relación con Él. No sé cómo en esta mañana puedas estar sintiendo o experimentando tu vida con relación a Dios. Pero déjame decirte, si tienes una actitud correcta de arrepentimiento, si has vivido una vida ajena a la voluntad de Dios y te has entregado como este joven a los placeres de este mundo, olvidándote de Dios, hoy te puedo decir con un corazón sincero y de acuerdo a las Escrituras, si vuelves tu corazón a Dios y menosprecias los placeres de este mundo, la fornicación, el adulterio, las parrandas, la lascivia, la pornografía, la lujuria, la mentira, el engaño, la falta de perdón. Si abandonas esa vida y vuelves tus ojos a tu Creador, amigo, amiga que me escuchas en esta mañana, déjame decirte que Él está dispuesto a ser movido por su misericordia, así como lo hizo en la parábola del hijo pródigo, en el versículo 20. El Padre fue movido a misericordia. Él puede ser movido a misericordia si tu corazón se vuelve a Él con toda sinceridad. Puedes experimentar la misericordia de Dios, puedes experimentar su compasión, puedes ver su ayuda si tan solo vuelves tu corazón a Él, aleluya. Y para eso dispuso a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él tú puedas ser reconciliado y experimentar la misericordia del Padre. Porque ciertamente la ira que merecías tú por alejarte de Dios, Jesús la soportó en la cruz del Calvario. La ira de Dios Padre fue satisfecha en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y tú y yo merecíamos esa ira, pero Jesús la recibió. Hoy, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en el Hijo de Dios, mirar hacia Él, mirar hacia la cruz, hacia ese Cristo que resucitó entre los muertos, te daría la oportunidad de que tus pecados sean perdonados y seas en Él reconciliado con Dios. Ese es el Dios de misericordia, el Dios que al cual Moisés clamó en el Antiguo Testamento respecto a ese pueblo rebelde. Mis amigos y mis hermanos, esto mismo fue lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Quizás en este tiempo, mis hermanos, debemos nosotros también orar de esta manera. Esta escena donde Moisés intercedió a Dios y rogó a Dios por misericordia, también nos recuerda que Jesús hizo lo mismo por nosotros. Así que les concluyo diciendo lo siguiente. Pensemos por un momento. ¿Qué de bueno había en nosotros para que Dios nos mirara con misericordia?
Bueno, la respuesta es nada. En nosotros no había nada bueno. Isaías dice que éramos como una llaga podrida por causa de nuestros pecados. Mas sin embargo, Dios decidió amarnos sin ningún reparo, es decir, voluntariamente, y lo hizo y espera que tú y yo también seamos imitadores suyos, como ya nos lo mostró el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 19 de Segunda de Corintios, donde Dios estaba reconciliando en Cristo consigo mismo a este mundo, no tomándole en cuenta sus pecados a los seres humanos, y espera que nosotros también actuemos de la misma manera. Hoy encontramos preciosos ejemplos en la palabra. Vimos cómo Moisés intercedió a causa de aquellos que no lo merecían, pero él lo hizo porque le recordó a Dios que él era un Dios misericordioso y compasivo. Él espera que tú y yo también, quienes hemos sido testigos de su misericordia y quienes en vida propia hemos experimentado la compasión y la misericordia de Dios, podamos actuar de la misma manera. Y estas dos parábolas que en esta mañana vimos como ejemplo nos enseñan la manera en que podemos actuar. Uno, con los que están necesitados, socorrerlos. Y dos, otorgarle perdón, otorgarle misericordia a aquel que ha pecado contra nosotros. El hijo pródigo había pecado contra su papá, se había rebelado contra su papá. ¿Cuántos hijos no hay rebeldes contra sus padres? ¿Cuántos amigos no se han rebelado contra nosotros? ¿Cuántas diferencias no hemos tenido con los demás? Bueno, es tiempo de que, haciendo uso del ejemplo de esta parábola, también concedamos misericordia a aquellos que han pecado contra nosotros. Perdonar es una buena forma de ser misericordioso con las personas que nos rodean. Así que, mis hermanos, seamos buenos imitadores en este sentido de nuestro Dios y Salvador, que nos mostró y nos sigue demostrando su misericordia para que confiemos en Él. Pidamos en oración que Dios tenga misericordia de nosotros y de los que nos rodean, pero también, de acuerdo a tus fuerzas, ministra misericordia a aquellos que te rodean, aquellos que incluso no lo merecen. Que el Señor te dé el poder, la fuerza, para que seas un imitador de Cristo en cuanto al otorgar misericordia a las personas que te rodean. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor te guarde. Esto no es una palabra que haga que la gente se espeluque. Esta es una palabra que hace reflexionar al verdadero cristiano de cómo actuar como hijo de Dios. Este es un gran atributo del Señor, su misericordia. Y Él espera que no solamente nosotros roguemos a Él por su misericordia para poderla experimentar en nuestra vida, sino que nosotros también seamos misericordiosos con aquellos que nos rodean, sean quienes sean, nuestros enemigos o nuestros amigos. Dios los bendiga. Que la paz de Dios esté en sus vidas, en la vida de sus familias, y que Él sea que les ayude y les fortalezca en todo. Bendición de lo alto. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor en esa mañana que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos bendiga y que nos dé su Espíritu Santo para que por medio de su Santo Espíritu podamos nosotros proceder con misericordia durante estos días aquí en la tierra, especialmente en estos días de cuarentena. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Sea tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre eterno, según esperamos en ti. Padre, con corazón sincero te lo suplicamos. Señor, nosotros mismos, que hemos sido confinados a nuestros hogares, alejados los unos de los otros por el bien colectivo, te rogamos que tengas misericordia de nosotros.
Como dice ese hermoso cántico, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación, y los pueblos te alaben, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, te rogamos por estas personas que han estado enfermas, imploramos misericordia para ellas. Te rogamos por los que han estado experimentando la muerte en sus casas. Por causa del fallecimiento de sus seres queridos, ten misericordia, Padre. Padre, ahora que nos has permitido recordar que tú eres un Dios misericordioso y lento para la ira, que ciertamente no da por inocente al culpable, pero que ciertamente le extiende su misericordia a todos, te suplicamos en esta mañana que nos ayude, Señor, a ser compasivos y misericordiosos con aquellos que tanto te necesitan. Nosotros mismos tenemos que mostrar un carácter cristiano verdadero, un carácter, Dios soberano, que muestre a Cristo misericordioso, que nos reconcilió con el Padre cuando nosotros éramos sus enemigos. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, iglesia, guarde tu mente y tu corazón. Y que el Señor te ayude a ser misericordioso, misericordiosa con los que están a tu alrededor. Ya sabes cómo serlo, proveyendo para las necesidades de los necesitados, otorgándole perdón a aquellos que te han ofendido o pecado contra ti. Bendición, iglesia. Aleluya. Bien, mis hermanos queridos, Dios les bendiga grandemente. Podemos nosotros allí saludarnos, que el Señor bendiga a cada hermano, a cada hermana que